Los porteros González, Talavera y Cota, los defensas Sánchez, Araujo, Gómez, que es el que juega en el Boavista, Gómez, estaba yo Molina, ¿no? confundiendo involuntariamente a Dionisio, Montes, Romo, Arteaga, Moreno, El Tiva, Edson Álvarez y el Chaca. Los mediocampistas Gallardo, Lainez, Jonathan, Carlos Rodríguez, Herrera, Guardado, Gobea y Pizarro. Los atacantes Martín, Corona, Lozano, Pulido y Raúl Alonso Jiménez para el viaje de mañana de la selección mexicana de fútbol. Saludamos a León Lecanda. León, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, mi querido Beto, saludos a todos en Fútbol Picante, la conferencia de prensa post partido, México 3-0 sobre Guatemala con Gerardo Martino. Dio de qué hablar porque el Tata asegura, compañeros, que ningún club le impuso condiciones, que en realidad la medida de llamar un máximo de 2 elementos por equipo de la Liga MX nació desde el seno de la selección mexicana y que ha habido voluntad en todo momento para que el Tri reciba a los jugadores del torneo local. Por supuesto, es una lista en donde complementa, bien los escuchaba más temprano, con muchos jugadores que son jóvenes promesas del viejo continente. Algunos reciben su primer llamado en la selección de Martino, como los casos de Omar Gobea o este chico Gómez Molina, y por supuesto otros elementos que quizá no tienen tanto ritmo de juego en el conjunto o en sus equipos, como el caso de Diego Lainez. Veremos también el estado físico de Jonathan Dos Santos, quien viene apenas recuperando un estado físico luego de casi un año sin actividad o sin una actividad de alto rendimiento con el Galaxy de Los Ángeles. ¿Y cuál es el itinerario, León, para el día de mañana de la selección mexicana? Sí, la selección mexicana va a tomar un vuelo directo hacia Ámsterdam. Se van a concentrar en un hotel con estrictas medidas de precaución. Beto, van a hacerse pruebas PCR para tener los resultados cuanto antes. Por supuesto, hay medidas higiénicas. No se ha permitido viajar a ningún representante de medios de comunicación. Yo me comunicaba con algunos colegas de las televisoras con derechos y por lo menos hasta hace una semana, 10 días, no sabían si también iban a poder hacer el viaje o no, porque no había medidas para ingresar a los estadios ni en Ámsterdam ni en La Haya una vez que se confirmó el partido contra Argelia del próximo 13 de octubre. Beto, la realidad es que tendrá que echar mano Tata Martino de un grupo de jugadores, algunos con los que ya trabajó y otros que los tendrá por primera vez en el 2020. Esas son las circunstancias. Tiene dos muy buenos rivales, Holanda, por supuesto, una de las potencias en Europa, y el último campeón de la Copa Africana de Naciones. En el saludo, León, ya decías que nadie le impuso al técnico nacional cuántos jugadores y él estableció que no más de 2 por equipo. Pero llama la atención que habiendo convocado a 5 de Guadalajara, solamente vaya 1. En el caso del Tiva Sepúlveda, ¿qué pasa con nosotros y sobre todo en el tema de Macías? Correcto, sí. La pregunta sobre JJ Macías fue una de las obligadas en la conferencia de prensa. Él dijo que en este momento ve en un mejor estado de forma física y futbolística a Henry Martín, a Alan Pulido y a Raúl Alonso Jiménez, que son los centros delanteros que va a llevar para esta gira de 26 futbolistas a Holanda. Y por supuesto es una llamada de atención. Coincido plenamente con ustedes sobre José Juan Macías, un futbolista que lo hizo de una manera fantástica en Chivas desde que volvió del Club León, pero que en este semestre no ha tenido su mejor rendimiento. Ya daba datos León, pero después de las amenazas del Piojo Herrera y todos los dimes y diretes que se han convertido en la semana, el Tata Martino aceptó que hubo negociación para llamar a algunos futbolistas o para dejarlos ir en grupos diferentes, en horarios diferentes, días diferentes de viaje a Europa. Sí, y lo vamos a escuchar enseguida, David, en cuanto tengamos las reacciones del Tata Martino, pero dijo que esa negociación había partido como propuesta de la Dirección de Selecciones Nacionales a cargo de Gerardo Torrado, por supuesto, del Cuerpo Técnico Nacional, y que entonces ellos habían dicho, nos parece injusto que ya tuvimos a los jugadores y que les quitemos, por ejemplo, a 4 o 5 de Rayados, a 5 de Chivas, a 4 de Cruz Azul, y por eso es que se estableció tomar un máximo de 2 jugadores y en casos, como preguntaba Dionisio, sorprendentemente de Chivas no va José Juan Macías, no va Alexis Vega, no va Uriel Antuna o no va Beltrán, que hoy debutó con la selección mexicana mayor, pero solamente lleva al Tiva Sepúlveda como uno de los defensas centrales. Entonces sí, David, sí existió una negociación, pero según el Tata Martino, lo que acaba de decir ante decenas de reporteros en la videoconferencia es que fue una propuesta de selecciones nacionales a los equipos. Correcto. Oigan, una cosa que te quería preguntar.
¿Qué mensaje nos dice esto, León? Que de los 26 convocados, 12 juegan en Europa, 11 en el fútbol mexicano y 3 en la MLS de Estados Unidos. ¿Qué mensaje nos dice? Que seguimos dependiendo del grupo europeo, ¿no? Básicamente. Sí, y también que las circunstancias se dan de esa manera. Es decir, es más fácil desplazar en Europa, digamos, a los jugadores desde Italia o desde España o desde Bélgica hacia Holanda que hacer un viaje transatlántico. Es cierto que hoy no es el momento óptimo para hacer viajes, es cierto que los clubes arriesgan mucho, es también una realidad que los equipos, los dueños han perdido una fortuna en lo que va del 2020, que hasta el momento, aunque ya hay acercamientos y ya está muy cerca de regresar el público a los estadios, de acuerdo con fuentes que hemos consultado en la Liga MX, la realidad es que han dejado de ganar muchísimo dinero y al contrario han perdido también, y es verdad que molesta en algunos casos que un jugador se lesione después de una mini concentración o que un jugador pueda regresar y en caso en Estados Unidos, en algunas ciudades, tuviera que hacer una cuarentena de 14 días o en el caso en otros pudiera haber un contagio, ¿no? Pudiera haber un positivo que lo deje un par de semanas fuera. Por eso llamó a 12 jugadores de Europa. No, y a Jonathan Dos Santos lo llamó porque en Los Ángeles, bueno, en California, ni en Florida, ni en Kansas, no hay cuarentena. Correcto, David. Esa fue justo la razón en los casos de Rodolfo Pizarro, por supuesto, Jonathan Dos Santos, el caso de Alan Pulido también. Y claro, esos son los tres elementos que van. Ahora, una pregunta rápida, León. Sí, ¿por qué el Tata Martino llamó a tanto joven que está en Europa, que no destaca futbolísticamente hablando, que están jugando en Europa? Esencialmente, señor José Ramón, lo que decía Gerardo Martino es que a muchos de estos chicos ya los tiene vistos, que quiere tenerlos cerca. Por ejemplo, caso específico de Diego Lainez, que pudiera cambiar de equipo en las próximas horas del Betis a otro club. Y por supuesto decir, bueno, vamos a darle confianza, vamos a tenerlo en entrenamientos. Es la primera concentración con jugadores europeos en todo el año. Apenas queda la fecha FIFA de noviembre y se acabó el 2020 a nivel de selecciones. El 2021 viene muy cargado, compañeros. México tiene eliminatoria mundialista, tiene Final Four, tiene la Copa Oro y también, por supuesto, el torneo preolímpico de donde Jaime Lozano puede echar mano de jugadores que no den la edad de la sub-23 y posteriormente, si se da la clasificación, el torneo en Tokio. Así que hay mucha actividad del 2021 y por eso Tata quiere aprovechar estas horas con los jugadores. Ojo, no sé qué tiene José Javier Ramón contra Hernández. Los jóvenes europeos, no sé qué tiene, ojo, pero está en contra de ellos. No, yo no estoy en contra de ellos. Javier Hernández. No solamente europeos. Nos quedan 30 segundos, León. 30 segundos, León. Hoy fue muy escueto, Heriberto, fue muy escueto Tata Martino. Dijo que Chicharito simplemente había decidido llamar en la posición de centro delantero a Jiménez, Pulido y Martín.